diálogos y descripciones de cada viñeta. Entonces, yo siempre tengo la libertad de estructurar un poco lo que me manda a las necesidades de cada escena, digamos, ¿no? Tengo la libertad de poder cambiar y, gracias a internet y a estas cosas. Él tuvo que hacer una fase de documentación bastante exhaustiva, lo cual a mí me facilitó mucho las cosas, porque lo que queríamos reflejar un poco es el ambiente de aquellos años. Evidentemente no nos ha tocado pasar todas esas penurias, pero hay mucho documento gráfico al respecto. Entonces, lo más difícil al principio fue un poco definir el tono que queríamos transmitir. La colaboración que solemos hacer para la revista Sabiraí es totalmente diferente porque hacemos básicamente humor. Va dirigido a chavales y son historias cortitas. Y esto era un reto totalmente diferente porque se trata de una historia mucho más dramática y esperamos que sea mucho más tensa la historia que no una historia cortita para chavales. Queríamos también eso, que cualquier lector se pueda acercar a su lectura sin ningún tipo de complejo, y esperamos haber reflejado un poquito ese ambiente, como he dicho antes. Entonces, bueno, una vez que tengo el guión en mi poder, solamente es cuestión de ponerse en la mesa y dibujar todo lo que Unai intenta transmitir, hacerlo comprensible para el lector y que sea, dentro de lo que cabe, pues lo más ameno posible. Y bueno, se hizo mucho boceto, se trabajar, cada dibujante tiene sus manías. Yo dibujo con un lápiz rojo donde voy anotándolo todo, haciendo pequeñas aproximaciones hasta que al final tengo más o menos lo que quiero. También he tenido la suerte de que Unai tiene sus propias imágenes en la cabeza, entonces para transmitirlo al final lo más fácil es quizás un dibujo más que descripciones y descripciones. Entonces, aparte de esas descripciones que también he hecho, se ha soltado un poquito y en algunas páginas, la mayoría, me ha dado su visión. Luego yo ahí, como os he dicho antes, de poderlas cambiar, pero yo ya contaba con material visual desde un principio de todo el proceso. Y luego, una vez que más o menos toda la historia planificada, es ponerse con cada página una tras otra hasta completar las 38. Se hace un lápiz muy somero y luego vas más al lío, vas limpiando y quemando cada viñeta, cada personaje. Es igual, lo que más nos ha llevado al principio fue el tema sobre quién queríamos que cayese la responsabilidad un poquito de la historia. Unai tenía muy claro desde el principio que lo íbamos a ver todo desde el punto de vista de dos niños, básicamente. Entonces, pues a partir de ahí fuimos intentando definir a cada uno de los personajes, cómo lo imaginábamos, qué ropa vestían, qué tipo de relación había entre ellos y demás. Luego hemos intentado ese pequeño núcleo, lo hemos intentado acordonar con el resto de personajes que podéis ver en el cómic, y luego una vez teniendo eso ya el resto ha resultado bastante más sencillo. Como no sé si se puede apreciar, pero todo el álbum no está entintado, son los mismos lápices que
que he utilizado yo se escanean y se pasan al ordenador. Ahí ya el proceso se rotula cada bocata, todos los diálogos de los personajes y finalmente se da color. Se utiliza el Photoshop y más o menos va saliendo la cosa adelante. Hemos intentado que la paleta de colores fuera oscura y hay muchas escenas que son nocturnas. El ambiente también nos parecía lo bastante depresivo como para intentar ahondar por esa paleta un poco oscura. Luego las únicas viñetas, digamos, más estridentes son las del propio bombardeo. Nos parecía que había que reseñar esas escenas. Nos han dado para 2 páginas muy intensas y que creo que son las únicas mudas de todo el álbum, porque realmente